Persiguiendo el jade, capítulo 146. Fan Chanyu notó que Sichen no había tomado el objeto y lo miró confundido. ¿Qué pasa? Sichen aceptó el pequeño saco de arpillera con una expresión peculiar. Nada. Es que esta escena me resulta demasiado familiar. Ya se oía a lo lejos el sonido de caballos a galope y pasos dispersos. Los agentes del tribunal de revisión habían comenzado a registrar las calles, sin atreverse a bajar la guardia ni por un instante. Fan Chanyu cargó a la persona sobre su hombro y dijo: tenemos que irnos de aquí rápidamente. A las altas horas de la noche, las calles estaban bajo toque de queda y las puertas de todas las casas permanecían cerradas herméticamente. El estruendo de las ruedas del carruaje y el repiqueteo de los cascos de los caballos resultarían demasiado llamativos en el silencio absoluto de la noche. Para facilitar la huida tras la fuga de la prisión, no habían traído ni carruaje ni caballos. Si los funcionarios del tribunal de revisión los perseguían a caballo, sería difícil despistarlos. Sichen sostuvo al niño, cuya cabeza también estaba cubierta con un saco de arpillera. En la mano se llevó el dedo índice a los labios, emitiendo un silbido agudo. Sus guardaespaldas, ocultos entre las sombras, saltaron inmediatamente desde los tejados y los árboles. Distraigan a los perseguidores, dijo Sichen con calma. Varios guardaespaldas, también vestidos con pijamas y portando grandes sacos de arpilleras abultados con contenido desconocido, se dividieron en parejas y se dirigieron rápidamente hacia los oficiales que se aproximaban. Fan Chanyu parpadeó sorprendida. ¿Tenías un plan B? Sichen respondió: no podía permitir que corriera hasta los riesgos sin una estrategia infalible. La frase estrategia infalible inexplicablemente hizo que Fan Chanyu sintiera una punzada de culpa. Ambos eran generales acostumbrados a la estrategia y, en comparación, ella parecía haberse quedado corta. Aunque el plan original había sido bastante minucioso, ¿quién podría haber predicho que el anciano en la prisión gritaría repentinamente y alertaría a los guardias de afuera? En el campo de batalla fueron precisamente estos percances improbables los que provocaron el desastre. Al notar su repentino rubor y silencio, Sichen supuso que estaba avergonzada y no pudo evitar mirarla de nuevo. Sintió un extraño cosquilleo en el corazón y la misma sensación de hormigueo que había sentido antes. Apartó la mirada rápidamente y dijo: sígueme. Mientras Fan Chanyu lo seguía por un callejón sinuoso, los oficiales del tribunal de revisión pasaron a galope por la calle principal, antorchas en mano. Desde lejos sus gritos resonaban. Los fugitivos huyeron hacia la puerta este. Tras ellos: señor, señor, el capitán Yuan informa de haber visto dos figuras vestidas de negro transportando personas por la calle North Willow Lane. Sunwood Lane y también por el barrio de West Junction. Maldita sea, cuántos señuelos habrán colocado. Divídanse y persíganlos a todos. Alguno de ellos debe ser el real. En medio de las maldiciones del oficial, Sichen llamó a la puerta trasera de una casa escondida en el callejón. Un anciano respondió haciendo una reverencia respetuosa sin decir palabra y haciéndoles pasar. Fan Chanyu observó que las puertas a lo largo del pasillo tenían placas marcadas con ramas celestiales y terrenales, deduciendo que debía tratarse de una posada. Tras ser conducido a una habitación claramente destinada de las demás y esperar que el anciano se marchara, Fan Chanyu preguntó: «Esto parece una posada. ¿También es de tu propiedad?» Sichen respondió: «Está a nombre de la familia Zhao». Fan Chanyu se maravilló para sus adentros. El dueño de la librería de la familia Zhao sin duda tenía una gran fortuna. Como si leyera el pensamiento, Sichen dijo: «La familia Zhao de Xilin hizo fortuna con el comercio del té durante el reinado del emperador de Chengdu. Incluso fueron nombrados comerciantes imperiales. Aunque después declinaron, un camello hambriento sigue siendo más grande que un caballo». Fan Chanyu asintió pensativa. Por alguna razón, la mujer, que aún tenía la cabeza cubierta, tembló incontrolablemente cuando Sichen mencionó a la familia Zhao. Sichen frunció ligeramente el ceño y le quitó el saco de arpillera de la cabeza. Sus ojos oscuros resultaban especialmente fríos y intimidantes a la luz tenue de las velas. «¿Conoces a Zhao Sun?».
La mujer, aún amordazada con un paño de algodón, palideció ante la pregunta y negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas de terror. En ese preciso instante se oyó la voz de un joven desde el exterior. Me enteré de la visita nocturna de su excelencia. Le pido disculpas por cualquier descortesía. Hay asuntos que deseo tratar. ¿Me concedería su excelencia una audiencia? Fan Chanyu reconoció la voz de Zhao Sun y dirigió su mirada hacia la mujer. Piensa antes de responder. La voz indiferente de Chen resonó en la pequeña habitación como una ejecución lenta. La habitación estaba bien insonorizada, a menos que uno alzara la voz. Quienes estaban afuera apenas podían oír nada. Con lágrimas en los ojos, la mujer asintió con temor. Fan Chanyu intercambió una mirada con Chen. La respuesta fue inesperada, pero reflexionar sobre ella tuvo sentido. Zhao Sun esperó afuera menos de media hora antes de que se abriera la puerta. Su habilidad para hacerse cargo de la familia Zhao a una edad temprana y expandir discretamente el negocio por todo el Gran Yin demostraba su competencia. Sin siquiera levantar la cabeza al entrar, lanzó una mirada de reojo antes de inclinarse respetuosamente ante Chen y Fan Chanyu con una leve sonrisa. Saludo, sus excelencias. Chen, a quien no le gustaba la charla trivial, fue directo al grano. ¿Reconoces a esta mujer? Zhao Sun hizo una pausa y luego observó atentamente a la madre y el niño, desaliñados sentados junto a la cama. Sus labios se curvaron ligeramente. Sí. Chen levantó ligeramente los párpados, indicándole que continuara. Zhao Sun dijo, mientras trabajaba para el nieto imperial visitaba con frecuencia la mansión del príncipe de Chanxin. Naturalmente tenía que tratar algunos asuntos con la familia Sui de forma superficial y mantener buenas relaciones mediante regalos. En una ocasión bebí con el mayordomo de la mansión varias veces y vi a esta mujer en su casa. Ella es la nuera del mayordomo y su esposo era el asistente personal de Sui Yonjai. Fan Chanyu frunció el ceño al mirar a la mujer. ¿El sirviente que fue golpeado hasta la muerte hace un rato era su esposo? La mujer asintió con los ojos rojos. Fan Chanyu había pensado inicialmente que el anciano, que gritó repentinamente durante la fuga de la prisión, intentaba proteger a la concubina de Sui Yuanyuan. Por lealtad, ahora comenzaba a atar cabos. El anciano que llamó a los guardias de prisión era tu suegro. Demasiado astuta para hablar, la mujer solo pudo asentir de nuevo con lágrimas corriendo por sus mejillas. El ceño fruncido de Fa Chanyu se acentuó. No es de extrañar que esta mujer fuera utilizada como sustituta de Yun Qianqian para morir. Incluso si no lo hubieran obligado a desempeñar ese papel, sus lazos familiares le habrían condenado a ella y a su hijo de todos modos. Preguntó, ¿qué sabes sobre los asuntos de la familia Sui? La mujer alzó los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que había sufrido mucho durante el viaje a la capital y se veía aún más delgado que cuando Fan Chanyu la vio por primera vez en la prisión de Lu. Sus ojos parecían inusualmente grandes, rebosantes de lágrimas, lo que hacía parecer aún más lastimosa y afligida. Probablemente reconoció a Fan Chanyu como quien le había llevado comida y ropa a la cárcel mientras sollozaba. Señorita, solo soy una mujer sencilla. Nací sirvienta en la casa de los Sui y dejé de trabajar allí solo después de casarme con mi esposo. ¿Cómo iba a saber lo que hacían esos hombres? Parecía que no se podía sacar nada útil de aquella mujer, pero el anciano era el administrador de la mansión del príncipe de Chanxin y probablemente sabía mucho sobre los asuntos de la familia Sui. Retener a esta madre y a su hijo aquí sería útil. Si más adelante se presentaba la oportunidad de rescatar al anciano, el nieto podría servir como moneda de cambio para obtener información de él. Fan Chanyu miró a Chen, quien no hizo más preguntas. En cambio, se dirigió a Zhao Sun y dijo, esta noche hay toque de queda en la ciudad. No nos conviene llevar a esta pareja con nosotros. ¿Pueden quedarse aquí por ahora? Zhao Sun aceptó de inmediato. Por supuesto, no hay ningún problema. Puedes venir a buscarlo cuando quieras. Chen asintió levemente y Zhao Sun se dirigió a la puerta dando unas palmadas suaves. Unos instantes después, el viejo sirviente regresó. Zhao Sun ordenó, lleven a la madre y al hijo adentro para tranquilizarlos. Asignen más guardias para que los vigilen de cerca. Después de que se llevaran a la mujer, Zhao Sun juntó las manos y le informó a Chen, como me ordenaste anteriormente que vigilara discretamente la mansión Wei, Wei Yan ha estado fingiendo estar enfermo en la casa durante meses. Sus secuaces entrenados rara vez salen, sin embargo, su hijo Wei Xuan
ha vuelto a causar problemas. Recientemente se peleó con el hijo del ministro Han en la torre Jinke. Que Wei Xuan se peleara por una cortesana no era nada nuevo, así que Chen permaneció indiferente. Al percatarse de eso, Zhao Xun añadió rápidamente: he oído que fue porque el hijo del ministro Han le faltó respeto a la señora Wei. Al oír mencionar a la señora Wei, los ojos oscuros de Chen se alzaron ligeramente. La señora Wei tenía una presencia casi insignificante en la mansión Wei. Si no fuera por las constantes travesuras de Wei Xuan desde la infancia, Chen casi habría olvidado de su tía. Pasaba sus días recluida, recitando sutras budistas sin salir jamás de su patio. Incluso los sirvientes de la mansión rara vez hablaban de ella, porque el hijo del ministro Han le faltaría el respeto de repente. Chen preguntó: ¿qué pasó? Zhao Xun vaciló, como si no estuviera seguro de si debía continuar. Últimamente se han presentado muchas peticiones de destitución contra Wei Yan en los tribunales. Abundan los rumores que en sus días como canciller están contados. Algunos jóvenes frívolos han estado murmurando que, tras el saqueo de la mansión Wei Yan, que no tiene concubinas ni bailarinas, no aportará caras nuevas a los barros del placer, haciéndolos menos interesantes. Además, algunos alborotadores mencionaron a la señora Wei diciendo que Wei Yan se había mantenido fiel a una sola esposa durante 20 años sin tener concubina, por lo que debía seguir siendo muy bella a pesar de su edad. La expresión de Chen se ensombreció, pero Zhao Xun ya había empezado, no tuvo más remedio que continuar. El hijo del ministro Han, borracho, bromeó diciendo que la señora Wei ni siquiera era tan atractiva como las humildes criadas de su casa. Afirmó que solo se convirtió en la señora Wei porque de joven fue al campamento militar a buscar a Wei Yan y acabó embarazada, atrapándolo así en matrimonio. Dijo que sus habilidades deberían ser extraordinarias para haber mantenido a Wei Yan atado durante más de 20 años. Para cuando terminó, la frente de Zhao Xun estaba empapada en frío. Chen preguntó: ¿qué tan fuerte lo golpeó Wei Xuan? La voz era indiferente, como si no le preocupara el asunto. Zhao Xun respondió: dicen que le rompió 4 costillas y le fracturó una pierna. El ministro Han ha prometido destituir a Wei Xuan. Los delgados labios de Chen pronunciaron fríamente la palabra idiota. El ministro Han estaba alineado con la familia Li. Su audaz amenaza de destituir a Wei Xuan se debía a que sabía que Wei Xuan no se atrevería a llevar ante los tribunales las palabras deshonrosas de la señora Wei. Zhao Xun reflexionó sobre esas palabras, incapaz de discernir la postura de Chen hacia la señora Wei, y solo pudo permanecer en silencio. Lógicamente, dado que Chen y Wei Xuan eran como fuego y agua, ¿no debería también el desaprobar a la señora Wei? Pero Chen simplemente dijo: retírate. Después de que Zhao Xun se marchara, Fan Chanyu comentó: ¿acaso todos esos jóvenes y ricos señores de la capital son tan despreciables? Chen levantó los párpados para mirarle. ¿La estás defendiendo? Chanyu dijo: Wei Yan es un ministro malvado que comete todo tipo de crímenes, y Wei Zhang tampoco es buena persona. Pero incluso si la señora Wei es una mujer malvada, el mundo puede llamarla perversa o cruel, pero no deberían insultarla con tales palabras, como si, sin importar el mal que cometa una mujer, debería ser etiquetada así para complacer a los demás. Pero cuando el padre y el hijo Wei han hecho tanta maldad, ¿por qué no los calumnian de la misma manera? Chen bajó sus largas pestañas y permaneció en silencio. Chanyu lo miró. Tú tampoco pareces feliz. ¿La señora Wei te trató bien? Chen respondió: no está bien, pero tampoco está mal. En el pasado detestaba a Wei Xuan. Durante las escasas comidas familiares en las festividades, ver la sonrisa angelical de la señora Wei solo le provocaba repulsión por su hipocresía, pero años después de abandonar la mansión Wei, cuando ocasionalmente recibía ropa de invierno que ella había cosido en la frontera norte, se dio cuenta que la señora Wei tal vez realmente no supiera lo que Wei Xuan le había hecho. Al escuchar la respuesta de Chen, Chanyu frunció ligeramente el ceño, pensando que dado que había perdido a su madre a una temprana edad, tal vez había recibido algún tipo de cuidado maternal de la señora Wei durante su infancia. Pero debido a que Wei Yan les
hizo a sus padres, ese odio jamás podría desvanecerse. Se remangó. ¿Deberíamos escaparnos esta noche y darle otra paliza al hijo del ministro? Chan Yu sentía una admiración secreta por ella, siendo la hija de un funcionario que se atrevió a enfrentarse a Wei Yan en el ejército antes de casarse, a pesar de que nunca se habían conocido. Si Chen giró lentamente sus ojos oscuros hacia ella, Chan Yu parpadeó con entusiasmo. De tal palo, tal astilla. Ese ministro tiene un descaro de iniciar un juicio político. Claramente el mismo no sirve para nada. Seguro deja que su hijo bastardo intimida a los demás todo el tiempo. Vamos a darle una paliza también para que ni siquiera pueda asistir al tribunal.